Buenas, ¿cómo van? Les quiero dar la bienvenida a este especial de política aquí ahora, a 20 años de la invasión de Irak. Este video contendrá mucha información y contendrá alguna que otra imagen y o video bastante fuerte. Así que prepárense quienes sean sensibles y quienes no, que vamos a empezar. Comencemos hablando brevemente de las causas que llevaron a la guerra. Como ya calculo que todos recordarán, el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, principalmente en la ciudad de Washington y Nueva York, se llevaron a cabo los atentados del 11 de septiembre. Estos atentados provocaron una gran conmoción mundial, mientras que en Oriente Medio, en Irak, Hussein tambaleaba en su gobierno debido a denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Estados Unidos e Irak durante la década del 80 y principios de los 90 mantuvieron una relación muy cordial. Ahora les adjunto una imagen de Donald Rumsfeld, que era el embajador estadounidense en Irak, y Hussein juntos. Como pudieron ver, Estados Unidos e Irak mantuvieron unas relaciones muy cordiales. Esto se debe a que durante la década de 1980, más específicamente entre 1980 y 1988, Irak e Irán estuvieron en guerra y Estados Unidos proveyó de material bélico y de asesores militares a la República Islámica de Irak, mientras que por otro lado hacían contraespionaje a favor de Irán, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia más larga. A partir de 1988 esa relación se fue desgastando y en 1990, cuando Irak invade a Kuwait, Estados Unidos rompe relaciones con Irak y comienza a sancionarlo hasta que en 1991 una coalición liderada por Estados Unidos invade Kuwait para, entre comillas, recuperarle su libertad y democracia y expulsar a los iraquíes. A partir de este momento su relación se deterioró aún más y esto llevó a cabo a que luego, durante toda la década de 1990, tengan una relación bastante densa. En 1998, tras muchos años de tensiones, es de alguna forma, ya en ese momento con muchas sanciones a funcionarios del régimen de Hussein, Estados Unidos pasó a la ofensiva y bombardeó Irak. Principalmente, según los estadounidenses, por incumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, en el cual Irak era un actor importante, y por ocultar armas de destrucción masiva. De este punto vamos a hablar después porque es muy importante. Pero volvamos al comienzo. El 11 de septiembre de 2001, Al Qaeda estrella 4 aviones, como dije, contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono. Estados Unidos aseguró que Irak había financiado esto. También aseguraron que Afganistán, una sarta de boludeces, disculpen el término, pero fueron una sarta de boludeces. Y Bush, en noviembre del 2001, anunció el inicio de la guerra contra el terrorismo, ordenando la invasión de Afganistán, que se creía que había protegido a Bin Laden, que también, según Estados Unidos, Al Qaeda y Bin Laden estaban protegidos por Irak y por Afganistán. Ahora que ya estamos introducidos en el tema y están introducidas en el tema, vamos a hablar de la invasión propiamente dicho, porque había que ver las causas que llevaron. No fue de un momento a otro que Estados Unidos se levantó con ganas y dijo, bueno, vamos a invadir Irak porque nos cae mal y son terroristas. No, quería hacer una breve introducción a lo que fueron las causas de la guerra. Así que ahora entremos en lo que fue la guerra propiamente dicho. Ahora que están en tema, comencemos hablando propiamente dicho de la invasión. El 20 de marzo de 2003, el mundo se estremeció ante las imágenes del bombardeo por parte de la coalición liderada por Estados Unidos de Bagdad. Adjunto acá las imágenes que podrán resultar un poco fuertes, por no decir demasiado. ضخم تبدو آثاره وانفجار ثاني وانفجارات كبيرة وهائلة وربما هذا ما أشار له
Estados Unidos acusaba a Irak de ser parte de un eje del mal. Este eje del mal también lo componían Irán y Corea del Norte. Pero, ¿qué es este término eje del mal? Para decirlo brevemente, Bush, el 20 de enero de 2002, en el discurso de la Unión, que es como la apertura de sesiones ordinarias en Argentina, pronuncia este término. La coalición que lideraba Estados Unidos también estaba compuesta por otros países, los cuales eran España, Australia, Polonia y principalmente Reino Unido, del cual retomaremos más tarde. 24 horas antes de la invasión, de la cual recién pudieron ver el video, lo que hizo el gobierno de Bush y gran parte de los países de la coalición fue darle 24 horas a Hussein para abandonar Irak. Hussein se negó y se procedió a la invasión. Cuando se piensa en la invasión se piensa que duró mucho tiempo, pero la invasión realmente duró poco, duró del 20 de marzo del 2002 al 1 de mayo de 2005. Después otro capítulo aparte sería la ocupación por parte de la coalición, ¿no? Lo que se podría decir es que fue una invasión sencilla dentro de todo, porque los estadounidenses y la coalición no tuvieron prácticamente ninguna resistencia, fue muy nula la resistencia que hubo, y en donde más hubo, en donde se desarrollaron los más encarnizados combates, fue en Bagdad, que era donde estaba concentrado el gobierno de Hussein. A medida que avanzaba la invasión, las fuerzas de la coalición buscaban las supuestas armas de destrucción masiva de Hussein, que bueno, claramente no las encontraron. Y Hussein, para evitar ser capturado, huye de Bagdad y se escapa a las montañas. Por varios meses se desconoció su paradero. Pero volvamos, el 1 de mayo del 2003 se anuncia la caída de Bagdad y se procedió a comenzar la búsqueda internacional de Hussein. Durante el tiempo que duró la invasión y los meses posteriores a esta, los ejércitos de la coalición cometieron numerosos delitos, entre violaciones, asesinatos, saqueos, delitos totalmente repudiables. Y muchas ciudades antiguas, como lo que sería Babilonia, fueron desguazadas y objetos de miles de años de historia fueron saqueados, por lo cual los soldados se los robaron y los vendieron en páginas como eBay, entre otras cosas. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Bagdad fue incendiada, una de las bibliotecas más importantes de Oriente Medio quedó prácticamente sin libros. Y cuando termina la invasión propiamente dicho, como decía, se empieza la búsqueda internacional de Hussein, porque claramente, al ser el dictador del país, la coalición iba a querer exponerlo por sus crímenes, ¿no? El 13 de diciembre de 2003, Hussein fue encontrado y capturado por las fuerzas especiales de Estados Unidos. Con Hussein preso, los Estados Unidos lo acusaron de numerosos crímenes y tras 3 años detenido, en diciembre del 2006 lo condenaron a la muerte en la horca y en la víspera del año nuevo de ese año, el 30 de diciembre, fue ejecutado. La invasión fue tan solo el comienzo de lo que desembocó en la crisis feroz que vive Irak hoy por hoy. Así que ahora vamos a hablar propiamente dicho de las consecuencias y del estado actual de Irak, que como verán no es tan lindo como lo que buscaban hacer la coalición, que empeoró todo en lugar de solucionarlo. Debido a la obsesión que tenían por encontrar las pruebas de los crímenes de Hussein, Estados Unidos y Reino Unido tomaron múltiples prisioneros en todo el país, entre ellos gente que era seguidora de Hussein o soldados del ejército iraquí, como gente que no tenía nada que ver. Los prisioneros fueron enviados principalmente a la prisión Abu Ghraib, que es una prisión que históricamente
fue muy importante durante el régimen de Hussein, y a la prisión de Guantánamo. En las dos, pero principalmente en Guantánamo, fueron sometidos a torturas y a diversas vejaciones por parte de los soldados para intentar obtener alguna prueba. Imaginemos el nivel de obsesión. En 2004 se conoció a nivel mundial el estado deplorable en el que se encontraban y se le abrió una causa en La Haya a los Estados Unidos y el Reino Unido. Como es predecible, condenaron únicamente a los soldados y no a todos, y los altos mandos fueron absueltos por falta de pruebas. 6 años más tarde, en 2010, Wikileaks reveló cerca de 400.000 datos sobre los crímenes cometidos por la coalición y que prueban la responsabilidad de los jefes militares y políticos de esta. Quería mencionar brevemente los crímenes porque se habla mucho de lo que ocurrió antes con el gobierno de Hussein, pero los crímenes que cometió la coalición fueron igual de repudiables o incluso más, porque todo por una obsesión de encontrar una prueba para acusar a Hussein, que encima ya estaba muerto cuando ya lo habían ejecutado, cuando ya habían empezado a buscar más pruebas de sus crímenes. Es un tema más para tratarlo en un tema largo, pero vamos a cerrar con lo que nos concierne, que es la invasión, ¿no? Como mencionamos anteriormente, tras la guerra Irak empeoró, su calidad de vida bajó, gran parte del país se quedó sin agua, luz, gas y vivienda, la inflación creció a un nivel descomunal, al punto que tuvieron que pedir préstamos gigantescos que endeudaron al país, que los salarios cayeron. En conclusión, Irak se quedó sin soberanía. No hay mucho más que decir, amigues. Es una realidad muy triste. Y el pueblo perdió su derecho a la vida. Ahora vamos a ir al cierre de este duro video. Espero que se haya entendido un poquito más de lo que el espanto que fue la invasión de Irak. Acá estamos de vuelta. Como ven, la invasión de Irak tuvo causas poco claras y consecuencias espantosas para el país y principalmente para su población. Es un tema que es mucho más largo. Yo les quise hacer una explicación breve porque me parece que es un tema necesario de explicar y de entender para ver cómo fue la primera guerra o la primera gran guerra del siglo XXI. Las consecuencias que se viven al día de hoy en Irak son que se ha convertido en un estado satélite de Estados Unidos, no en el sentido literal de la palabra, no depende del gobierno de Estados Unidos, pero prácticamente todo lo que pasa en Estados Unidos repercute en Irak. No tiene posibilidad de gobernarse a sus propios medios. La verdad, una tristeza muy grande. Como siempre les digo, si les gustó el video, pueden dar su opinión en los comentarios, dándole me gusta o no me gusta. Pueden comentar su opinión sobre lo que fue la guerra de Irak y pueden suscribirse, que me ayuda a crecer un montón. Espero que de acá a un futuro no muy lejano los verdaderos responsables de los crímenes cometidos en Irak, los responsables políticos y militares, sean juzgados y sean condenados por los crímenes cometidos en el país asiático. Les dejo acá el botón de suscribirse y el short del miércoles. Abrazo grande.